Muy bien. Vamos a iniciar entonces, chicos, con lo que es contabilidad. Fuera, como les decía, fuera de la definición de una técnica en el registro de transacciones económicas, a mí lo que me interesa es precisamente que usted recuerde que en la contabilidad se lleva un registro cuantificado de todas las operaciones que se puede desarrollar a nivel empresa, a nivel familia, a nivel individual, ¿sí? Coloque ahí, por favor, esto, ¿sí? Yo sé que algunos prefieren verificar la clase hoy por la tarde o en una situación similar, hoy por la noche, pero es importante que usted esté viniendo acá, es importante que tome nota de todo lo que estamos hablando, ¿sí? Por favor. Bueno, ahora hablemos de lo que es registro. Chicos, ¿qué será registro? Sinónimos de registro. Un sinónimo que es palabra que se escribe diferente, pero que significa lo mismo. Un sinónimo de registro, jóvenes. Yo les digo registren. ¿Qué les estoy diciendo? Revisen. ¿Qué más? Guardar. ¿Qué más? ¿Qué hicieron ahorita? Apuntar, escribir, anotar, enlistar. Eso es un registro. Y en la contabilidad nosotros nos tenemos que volver especialistas en el registro. O sea que tenemos que hacerlo todo a mano. Hoy por hoy la contabilidad se lleva en sistemas electrónicos y ahorita lo vamos a ver. Pero hay cositas que se aprenden viendo, hay otras que se aprenden escuchando, otras que se aprenden hablando y hay otras que se aprenden escribiendo. Entonces, las primeras unidades que vamos a trabajar acá van a ser puramente a mano. Si ustedes salen muy bien de estas primeras unidades, con mucho gusto podemos trabajar digital, la contabilidad, porque me interesa que usted también la trabaje digital. ¿Estamos? Bueno, vamos entonces con esto. Por favor, hablemos de lo que es un registro, ¿sí? Coloquen ahí como subtítulo registro y vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a decir que un registro sencillamente es anotar, escribir, plasmar, enlistar, ¿sí? Apuntar, también lo dijeron ustedes. Conforme vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que en la presentación hay algunas palabritas que están subrayadas. Entonces, en este caso, les suplico que sí tengan, que puedan subrayar ustedes también, por favor, ¿sí? Porque esa es seguro pregunta de examen, lo que esté subrayado. ¿Sí? Bueno, vamos acá. Aparte de registro, ¿qué dijimos en la definición de contabilidad? ¿No es un registro qué? A ver, regresen, chicos, lo acaban de anotar, ¿es un registro? Muy bien, como subtítulo entonces, cuantificado. ¿Sí? Muy bien, ¿y qué es cuantificar, jóvenes? ¿A qué hace referencia cuantificar? Exacto, contar, o sea, cantidades. Aquí hablamos de unidades. Es básicamente en contabilidad, es ponerle un precio o un número de unidades a un bien. ¿Sí? Es eso. Coloquemos esto, por favor. Ponerle precio o número de unidades a algo, a un bien. ¿Vamos bien? Bueno, continuemos pues. Ahora vamos a hablar de una breve reseña histórica de la contabilidad, iniciando desde la antigüedad. Bueno, debemos de aclarar, jóvenes, que la contabilidad ha venido evolucionando juntamente con dos ciencias. Desde el primer momento en el que aparece la economía y el comercio, también aparece tiene que aparecer la contabilidad. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Alguien necesita que regrese la cuestión anterior? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, desde que inició la economía y desde que se da el comercio, pues entonces también aparece la contabilidad desde la edad antigua. Fíjense que a nivel de historia pudiéramos hablar de registros contables desde hace 4.000 años, no, perdón, más, 4.000 años antes de Cristo. Se tiene registro por medio de los jeroglíficos de algunas personas que están contando los bienes que llegaban a la monarquía, que llegaban a las autoridades de una sociedad,
y otra persona que está contando y verificando estos bienes que llegan a estas autoridades. De tal manera que esto se dio en la civilización egipcia, a través de los jeroglíficos se puede observar 4000 años antes de Cristo. Ya estas prácticas de llevar el registro cuantificado de bienes, o sea, de la contabilidad. Entonces, punto importante, la contabilidad no está desligada ni de la economía ni del comercio, más bien evoluciona conforme esto también va a evolucionar. Ejemplo de esto es, por ejemplo, ahorita en pandemia. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero ahorita en pandemia, pues la forma de hacer comercio cambió. Hace 5 años, ¿será que habían tantas personas que trabajaban en pedidos ya, por ejemplo? O que llevaban comida o llevaban algunas otras compras así a domicilio. No, el comercio cambió. Y como el comercio cambió, también la forma de poder llevar este registro también evolucionó. Vamos entonces con lo siguiente. Seguimos en el tema de la contabilidad en la antigüedad, ¿sí? Básicamente surge, esto es importante, si no lo tengo subrayado, ustedes lo subrayan por favor, surge como una necesidad. A nivel de historia, la contabilidad surge como una necesidad de poder determinar, aquí está lo importante, cuántos y cuántos. ¿Cuántos animales se cazaban al día? Es importante cuántos peces se pescaban, cuántos productos se cultivaban, cuántos animales se pastoreaban, cuántos integrantes de aquellas primeras estructuras sociales permanecían o pertenecían a ese clan, a esa tribu, a ese gens, ¿sí? Como primera estructura social. Entonces, por favor, hagan énfasis en lo que también acá de esta manera voy a subrayar. Una necesidad de cuántos animales, cuántos pescados, cuántos productos y cuántos animales pastoreaban también. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿No? ¿Todo claro? Bueno. Vamos a continuar entonces, chicos. Vamos a ir ya visualizando cómo se da en la actualidad la contabilidad. Sin embargo, hay algunos aspectos actuales o de actualidad que todavía tienen sus raíces en la edad antigua. Entonces, por eso vamos a decir lo siguiente. No sé si podemos avanzar, chicos. ¿Sí? Muy bien. Permisito. A principio de todo, chicos, se utilizaban símbolos, ¿sí? Y ustedes se pueden dar cuenta de esto. Para la comunicación se utilizaban símbolos. Voy a tratar de hacer a un lado mi cámara. No, ahí está. Creo que ahí no va a interrumpir tanto. Por ejemplo, chicos, este símbolo, ¿a qué hace referencia? A Bluetooth, que ya muy poco lo utilizan, la verdad. Este de acá, Wi-Fi, este sí, así ustedes saben, si no tiene todas las linitas, qué cobertura tiene. Este de por acá, de apagar y encender, muy bien, y este, la conexión USB, exacto. Ahora, aquí dice todo eso. Aquí dice Bluetooth, dice Wi-Fi, dice on, off, dice conexión USB. No lo dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque son símbolos que nosotros sabemos interpretar por nuestras actividades cotidianas, porque a diario vemos eso. Díganme, ¿quién no ve a diario su celular para ver esta señal? Estoy seguro que todos, ¿sí? O que sean las dos flechitas así para saber si tenemos datos en el celular. Todos sabemos interpretar algunos símbolos. Y eso lo hacían también antes. Luego, con el transcurso del tiempo, más o menos en el año 6000 antes de Jesucristo, se empezó a utilizar las palabras y los números para la comunicación. Vean esto, que antes solamente eran símbolos.
asentando sus transacciones en las tablillas de barro. Yo estoy casi seguro que ninguno conoció tablillas de barro, casi seguro de eso. Pero quizá escucharon en algunos familiares cómo estudiaban antes. Antes no tenían cuaderno. No sé si alguien ha escuchado esto con sus familiares. Yo les comento mi caso. En mi caso, pues, el año pasado falleció mi abuelita y estuve mucho tiempo con ella antes de su muerte y me platicaban muchas historias y dentro de estas anécdotas que contaba, pues me decía que cuando ella estudiaba, ella llevaba una tablilla como una pequeña pizarra. ¿Se recuerdan de aquellas pizarras donde uno escribía yeso? Que eran de fondo verde. No sé si alguno estudió tal vez primaria con esas pizarras. Pues entonces uno iba a estudiar en esa época con unas pizarritas pequeñas y llevaba su tiza. Pero miren cómo es esto. Terminaba la clase de matemática, usted hacía todos sus ejercicios en una tablita pequeña y como ya venía el profesor de lenguaje, usted tenía que borrar su tablilla. Entonces, ¿dónde se quedaba el conocimiento? Acá. ¿Sí? Usted no se llevaba ni hoja, ni cuaderno, mucho menos un video que va a grabar el profe por su clase. Nada. En el momento a usted se le quedaba acá. Entonces, ojo, y mi abuelita murió de 83 años, hablemos que ella hace 75 años quizás estaba estudiando, y estamos en el 23, hablemos de 1950. O sea, hace poco, ¿sí? Todavía se utilizaban estas técnicas de registro. Entonces, es así como se fue dando y fue evolucionando la contabilidad hasta hoy en día. No sé si podemos avanzar aquí. ¿Ustedes me indican? ¿Todavía no? Bien, vamos a dar unos segunditos más. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, hablemos de la contabilidad en la actualidad, por favor, jóvenes, ¿sí? Contabilidad en la actualidad. Muy bien. En la actualidad, jóvenes, se lleva un sistema electrónico, básicamente, para llevar los registros contables. Hablar de sistemas electrónicos en contabilidad es un tema bastante amplio, empezando por la entidad estatal que se encarga de la recaudación de impuestos, quien ha dejado a disposición de los contribuyentes un apartado y una plataforma muy buena como para trabajar este sistema electrónico, como el de Clarabout. Yo no sé si alguno de ustedes, ya que la mayoría aquí trabaja, ¿alguno de ustedes ha entrado al portal de la SAT de Clarabout? ¿Alguien ha generado alguna factura ahora? Sí, excelente. ¿De qué trabaja, señorita? Disculpe. A ver, de ejemplo. ¿O dónde ha generado estas facturas? ¿En qué momento? Negocio de su familia. Muy bien. ¿Y a qué se dedica? Si no es un institución, no la vamos a saltar. Una hora. Ferretería, excelente. Y ahora cuénteme, ¿será que ahora se entregan facturas así como antes, a mano? ¿Cómo son? Muy bien, en sistemas electrónicos. Ahora, no sé si ustedes se han topado con las facturas hoy por hoy. ¿Cómo son? Ya no son de papel, de aquel que tenía que poner una hoja de papel carbón atrás, no sé si se recuerdan. Y ahí eran a mano. Ahora aparecen unas impresiones. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, hace un par de años, cuando me dieron mi primera factura así, yo dije, ¿qué me están pasando? Esta no es una factura, porque hasta tiene código QR. No sé si han visto las facturas ahora. ¿Sí? Incluso, ahora ya no tenemos la necesidad de entregar la factura física, sino que incluso si usted va, por ejemplo, aquí en Chimaltenango, al almacén Génesis, ferreterías grandes como Paxa, el Campesino, a usted le dice, muy bien, ya ha comprado aquí, sí, bueno, le puedo mandar su factura por WhatsApp o por correo electrónico y le cae la factura de forma digital. Ya usted se encarga de descargarla o de imprimirla. Entonces, esto es sistemas electrónicos, básicamente. Ya no se llaman facturas. Quiero aclararles esto. ¿Cómo se llaman ahora, jóvenes? Por ahí. Ahora, a nivel de SAT, se llaman DTE. DTE.
que significa documento tributario electrónico, DTE, tributario electrónico. Y dentro de los documentos tributarios electrónicos está la factura, ¿sí? No sé si me doy a entender. O sea, ahora todo es DTE. Y de DTE hay notas de crédito, notas de débito, facturas, facturas especiales, facturas cambiarias, recibos. Todo es electrónico. DTE, ¿sí? ¿Qué ventajas nos dejan los DTE, jóvenes, hoy por hoy? Mayor rapidez, menores errores, resultados más rápidos, más de una contabilidad. Hay algunas empresas que practican diferentes actividades y por tanto tienen que llevar, por ejemplo, una contabilidad agropecuaria, una hotelera y otra comercial, por ejemplo. Y gracias a los sistemas electrónicos sí se puede dar ahora el manejo más fácil de una o dos contabilidades o más. Vamos a seguir trabajando acá. Y vamos a hablar de un tema bien importante. ¿Cuál es mi tema o cuál es el tema central al que yo quiero llegar el día de hoy? No sé si alguien me puso atención. Estado patrimonial. Y para hablar de un estado patrimonial tenemos que hablar primero de la familia. No estamos en un curso de sociales ni de sociología como para indagar tanto en la familia. Vamos a tratar de ser bastante explícitos, ¿sí? En este caso, jóvenes, la familia es la unidad básica de toda sociedad. La ONU, ¿qué significa ONU, jóvenes? Exacto, la Organización de las Naciones Unidas menciona que la familia constituye esa unidad básica de la sociedad. Otros economistas y sociólogos la describen como la célula primaria de toda estructura social. Otros le hacen el énfasis en que la primera estructura social en toda la historia de la humanidad fue la familia. Previo a esto, el hombre primitivo caminaba solo por el mundo, pero cuando se une a una mujer y estos procrean un hijo, se convierte en la familia y entonces es la primera estructura social. Mencionamos en el segundo punto que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Tiene derechos, así como también obligaciones, pero en un momento vamos a hablar de esto. Tiene derechos, entre estos los más significativos y los que van a encerrar una serie de derechos que también tiene sería el derecho a la protección de la sociedad misma, que la sociedad debe de proteger la estructura familiar y el Estado. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Declaración Universal de los Derechos Humanos, menciona la protección de la sociedad y del Estado para la familia en el artículo 16. Háganme favor, jóvenes, necesito que anoten eso. Y lo tienen que anotar, por favor. Y le tienen que hacer énfasis a algunas cositas que están por ahí, ya que son preguntitas de examen de uno. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? Los compañeros que tal vez no durmieron bien. Vamos acá, pues. Seguimos hablando de la familia. Miren, pues, a nivel constitucional, como Carta Magna o como el cuerpo de normas, la ley más amplia, más grande, y a nivel jerárquico, la que está en la posición más alta, la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en el artículo 47, nos habla de la protección a la familia. Recuerden que el artículo 16 que vimos antes hace mención a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde desarrollaron el tema de derechos humanos. Es el artículo 16. Sin embargo, en la Constitución, el artículo 47 está designado para tratar temas respecto a la protección de la familia. Básicamente, y en resumen, este artículo menciona que el Estado debe garantizar la protección social, la protección económica y la protección jurídica de la familia. ¿Sí? Puntos bien importantes y puntos claves acá. Vamos a tratar de ir subrayando con ustedes también. El Estado, debemos recordar que el Estado es un todo, ¿sí? El Estado es diferente al gobierno porque el Estado es aquel punto, aquel todo que está conformado por 4 elementos: la población, el territorio, el poder y el orden jurídico. De tal manera que el Estado debe garantizar, la protección social, económica y jurídica.
por favor, para la siguiente clase que van a tener conmigo la próxima semana, necesitaría que me trajeran este artículo, por favor, copiado literal en su cuaderno. Y lo vamos a tratar en la primera clase, ¿sí? Por favor.